Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 16 de agosto de 2019. Primero el Evangelio, esa es nuestra serie. El mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 23. Renovándonos para una nueva realidad es nuestro devocional de hoy. Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Les leo el pasaje, dice así. Fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos. Apenas salió él de la barca, de repente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle, ni siquiera con cadenas, ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos. Y nadie lo podía dominar. Continuamente de día y de noche andaba entre los sepulcros y por las mañanas gritando e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, pues Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ahí, cerca de la montaña, estaba paciendo un gran hato de cerdos, y le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y el hato se lanzó al mar por un despeñadero como 2000 cerdos y se ahogaron en el mar. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y fueron para ver qué era lo que había acontecido. Llegaron a Jesús, vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en un juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que habían visto le contaron qué había acontecido al endemoniado y lo de los cerdos. Y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. Y mientras él entraba en la barca, al que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaron. Se trata de un pasaje interesante, pero difícil por las circunstancias que maneja. Algunos opinan que el asunto de los demonios es solo una superstición y que el Señor se bajó al nivel de los oyentes en aquella ocasión para demostrarle su poder. Si así fuera, la enseñanza sigue siendo la misma, sigue siendo vigente para nosotros. Si leemos con seria reflexión el pasaje, encontraremos 4 realidades de la vida muy importantes que conviene considerar. Primera de ellas, la realidad de un poder maligno. Independientemente de nuestra interpretación respecto al fenómeno de las posesiones demoníacas, el pasaje nos deja claro que hay un poder maligno que puede llegar a dominar a los seres humanos si esto se lo permite. La región de Gadara era parte del territorio gentil, lo cual explica la presencia de cerdos, animal considerado inmundo por la ley y por lo tanto que los judíos no tendrían jamás. Es probable que la gente de esos lugares practicara artes ocultas, brujería y esas cosas que regularmente los llevan a la esclavitud del mal. No podemos cerrar los ojos e ignorar que hay un poder maligno queriendo destruir la raza humana. Si en el mundo hay deterioro de los valores, si hay corrupción, no solamente es que los gobiernos y las escuelas, no, o las familias, no, hay un poder maligno detrás de todo, o sea, el mal existe. En segundo lugar, la realidad de un poder superior. No importa si lo llamamos posesiones demoníacas o enfermedades mentales, una cosa es cierta, el Señor Jesús tiene poder sobre ello. Es una bendición constatar en este pasaje que los mismos demonios conocían al Señor, aunque sus afirmaciones respecto a Él no fueran bien recibidas. La súplica de la multitud de seres demoníacos, independientemente de que parece increíble, nos remite a una verdad. Ante Jesús nuestro Señor no hay poder que no se humille y se someta. Es gratificante saber que ciertamente hay un poder maligno en el mundo, pero hay un poder superior al cual seguimos usted y yo. Cuando una persona viene conmigo a una cita pastoral y me dice que en su casa se oyen ruidos, que se ve una imagen, que se mueven las cosas, yo le digo, mire, puede haber tres situaciones. Puede ser un asunto de sugestión, uno de ustedes en la familia sintió algo, percibió algo y resulta que le dijo a los demás, se pusieron nerviosos y ahora todos están viendo cosas que son asuntos de la mente, y puede ser un asunto de ese tipo. O puede ser un asunto que tiene explicación científica. Hay fenómenos ópticos, también fenómenos auditivos en el mundo en que vivimos, en las casas antiguas, en donde hay adobes o hay vigas y
hay cosas que suceden. Un científico puede explicarnos eso, cómo se guardan ciertos sonidos y también ciertas imágenes y de repente pueden percibirse en un momento determinado. Así que puede ser un asunto que tiene explicación científica, un fenómeno físico que tiene alguna explicación científica. O puede ser un asunto del mal, puede ser un asunto de espíritus, no importa que sea, no importa que sea. Dios tiene poder contra cualquier cosa. Dios es todopoderoso para ayudarnos a solucionar cualquier cosa, sea un asunto de sugestión de nuestra mente, sea un asunto de un fenómeno físico, sea un asunto de espíritus. Dios tiene poder. Así es que clamamos a Dios, lo buscamos y eso es nuestra ayuda. En tercer lugar, la realidad de una crisis moral. Este milagro es una obra de arte en cuanto a la intención de hacer claro un mensaje. Los demonios dentro de aquel hombre lo dejaban, y para que nadie tuviera dudas que lo dejaron, el Señor permite que se metan a un hato de cerdos y se precipita al mar. Eso fue un franelógrafo, eso fue un audiovisual del poder de Dios. Se trata de una manera de Dios demostrarles un audiovisual o una dramatización en una imagen de 3 dimensiones que deja claro y manifestado el control del Señor sobre el mundo espiritual. Sin embargo, y tristemente, también es una oportunidad para que la humanidad manifieste su severa crisis de valores. ¿No es terrible lo que pasa después? Se espantaron cuando vieron al hombre sentado en su sano juicio, y cuando se enteraron que lo había sanado, le ruegan que se vaya. ¿No les parece increíble? Seguramente no, porque ese sigue siendo o eso sigue sucediendo el día de hoy en nuestro mundo. Hay gente a la que le preocupa más la economía que la vida y la salud de un hombre le importa bastante menos que su fábrica, que su trabajo, que su reputación. Aquellos prefieren un montón de puercos, pero el día de hoy hay gente que prefiere un carro, una casa, un vestido, o su fama, o su dinero, o sus bienes materiales en general, y prefiere eso sobre la vida de un ser humano. Un hombre, déjenme contarles una historia, un hombre le mostraba a otros los edificios que había ayudado a construir para fundar un centro de rehabilitación para jóvenes menores con problemas de adicción. Y dijo este hombre, este millonario que había dado dinero para construir ese edificio, dijo, toda esta inversión de millones de pesos vale la pena si un solo adolescente es transformado. Quienes le acompañaban, o uno de los que le acompañaban le dijo, ¿no cree usted que es mucha exageración decir que todo vale la pena por un solo ser humano? Y el empresario altruista meditó unos segundos y le dijo, no, si se trata de mi propio hijo, no es una exageración, vale la pena. Ahora, cualquier muchacho que es ayudado es el hijo de alguien, ¿no? La crisis moral distorsiona nuestros valores y lo realmente importante como la familia, el amor, la amistad, el compañerismo, la plenitud de la vida son desplazados por los placeres ilícitos, la fama, las borracheras, etc. Si, igual que la gente de aquella época, el día de hoy hay gente que prefiere expulsar al Señor de sus vidas que someterse a Él y dejar que le transforme, porque lo expulsaron, lo corrieron. Conozco demasiados ejemplos de personas que encontraron en Cristo la salvación y la transformación de sus vidas y sus familiares les rechazaron porque según ellos cambiaron de religión. Sé de muchos a los que incluso se les dijo, prefiero verte borracho o drogadicto que miembro de una religión protestante o alguna cosa así. ¡Qué insensatez! ¿No es la vida la plenitud más importante? Y en cuarto lugar, la realidad de un plan extraordinario. ¿Qué es lo que había sucedido a aquel hombre? La respuesta es muy sencilla, había nacido de nuevo, era otro. Porque el discipulado de Jesús no es hacer que una persona sepa cosas que no sabía, es hacer que una persona se convierta en alguien que no existía. El Señor lo había transformado, de ser un receptáculo de espíritus malignos, lo convirtió en un templo del Espíritu Santo. Esto es lo que hace la diferencia en los seres humanos. ¿A quién tenemos dentro de nosotros? Eso es lo que nos distingue. Un recipiente siempre está lleno, puede ser de dos cosas, buenas o malas. Puede ser de dos clases de cosas, buenas o malas. Ponga un vaso vacío frente a usted y reflexione seriamente. Podría reconocer que realmente ese frasco no está vacío del todo, tiene aire. ¿No es cierto? Tiene aire. Ahora bien, trate de sacarle el aire. No se puede, a menos que usted tenga una sofisticada máquina de hacer vacío, pero si no la tiene, entonces yo le doy una idea para sacarle el aire. Llénelo de leche o llénelo de jugo de naranja y se sale el aire, pero se queda lleno de naranja. Así es, el ser humano está lleno de algo siempre. De buenas cosas o de malas cosas. Llenémonos hasta el tope de Dios. Cada día debemos renovarnos llenándonos de Dios. El pasaje
Nos habla de la realidad de un poder maligno, pero también nos habla de la realidad de un poder superior. Nos habla de una crisis moral severa en la humanidad, pero finalmente nos habla de la realidad de un plan extraordinario. Aquel hombre quería seguir a Jesús, pero el Jesús no lo necesitaba con él, lo necesitaba como agente de cambio en su hogar. Parece extraño que no lo haya querido llevar con él, pero el plan es sencillo. Lo necesitaba en su casa, con los suyos, para notificarles de las grandes cosas que puede hacer Dios. Ahora, recuerde, están en Gadara, un pueblo samaritano. Jesús no fue mucho a esos pueblos. Se circunscribió más en Palestina, en los pueblos judíos. Así que quiso dejar allá un representante, una sucursal, un hombre transformado en una forma gloriosa, milagrosa, que podía ser un instrumento de transformación de su sociedad. El instrumento más poderoso de penetración en este mundo es una vida transformada. Así que dejémonos transformar por el Señor cada día y seamos útiles en sus manos para compartir con otros sus milagros y su evangelio. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.